Muy bien, muchas gracias a todos los que ya están esperando este vivo que vamos a tener especial después de haber tenido la celebración del Día de la Mujer aquí en Bolivia el 11 de octubre. Vamos a estar tratando un tema muy interesante y para esto yo tengo una invitada especial esta noche, tenemos una invitada especial esta noche. A lo largo del programa también se van a ir incorporando tanto Debbie como Edgar, pero esta noche quiero presentarles a quien nos va a estar acompañando. Ella es de Chile, Marcela Aranda, que tiene una trayectoria muy interesante en esto que es la movida pro vida, tanto en Chile, en el área política. Ella es cristiana hace 30 años, esposa, madre de 4 hijos y abuela, misionera cultural, fundadora y directora del Ministerio Gobierno y Fe, fundadora y directora del Observatorio Legislativo Cristiano, representante y vocera de la Red Iberoamericana de la Sociedad Civil, Mujer, Familia y Equidad de Género, asesor parlamentario por 20 años en el Congreso Nacional. Ella es Marcela Aranda, que nos va a estar acompañando esta noche, así que le damos una bienvenida. Gracias por haber aceptado poder estar en este espacio de voces disidentes. Nosotros justamente estamos cumpliendo un año al aire, así que estamos muy agradecidos de poder tenerla en este programa especial. Adelante para poder conocerla un poquito más. Tal vez usted nos puede contar un poco más de su trayectoria allá en Chile, de cuál ha sido el trabajo que ha estado realizando y quién nos está acompañando esta noche. ¿Quién es Marcela Aranda? Bueno, lo primero, darles las gracias, saludar a todos los que están conectados y a los que se van a conectar, invitarlos a difundir estos programas. La disidencia es difícil, es un trabajo arduo. El trabajo que hace Jessie y otras personas, me imagino en su país, en mi país también, y en toda Latinoamérica, es un trabajo muy complejo. Estamos viviendo una reforma antropológica, cultural y social profunda. Es una reforma espiritual también, obviamente a través de leyes, a través de cuerpos legales, a través de la utilización de colectivos, como por ejemplo el colectivo feminista, que al final responde no es neutral, no busca el bendecir a la mujer, no busca consolidar ese sexo, no busca identificarla ni proveerla de lo que requiere. Más bien, el feminismo es un movimiento social, político y económico, y en este momento está en manos de una agenda global que afecta no solamente a las mujeres, más bien nos utiliza para avanzar con una agenda global que pretende imponer un modo de pensar, de sentir, de actuar, contrario increíblemente a la fe cristiana y contrario también a la moral judeocristiana occidental, y que va en contra del hombre, como lo conocemos el ser humano, de lo natural, de lo empírico. Es la tiranía de las emociones lo que estamos viviendo hoy día, y el avance ha sido avasallador, progresivo. Yo trabajo hace muchos años en el Congreso Nacional de mi país. Tenemos una Cámara de Diputados y un Senado. Está el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, como en muchos de los países latinoamericanos. Sin embargo, se ha desdibujado esa democracia por la intervención de organismos internacionales como Naciones Unidas, la CEPAL, la OEA o las Cortes Internacionales, que están fallando y presionando a los países para avanzar con esta agenda, que incluye una agenda por aborto, una agenda de ideología de género, y Chile se ha convertido quizás lamentablemente en un farol, porque Chile tiene, yo participo también anualmente de escenarios internacionales como las Asambleas Generales de la ONU Mujer, voy casi todos los años, o la CEPAL o la OEA, en sus asambleas generales, para tener una visión a nivel global y a nivel latinoamericano y también local. Y lo que nos pasa es que, si bien muchos países han avanzado en estas agendas de distintas maneras y con muchos años a veces para poder permear a sus sociedades, Chile tiene, yo diría que como el rompecabezas armado. Avanzamos en menos de 5 años en todas las legislaciones que costaron años en otros países poder ponerse en práctica, y tenemos hoy día una ley de identidad de género absolutamente pro ideología de género, que vulnera el derecho preferente de los padres. Tenemos ley de matrimonio igualitario, aborto en 3 causales, cambio de nombre y apellido de los niños para cambiar el nombre del padre por el hijo, en esta visión de deconstrucción de la imagen del hombre, y el empoderamiento de la mujer, no en los términos de que se vea
plenamente desarrollada en sus diferencias, sino más bien castrada en la búsqueda de una igualdad tirana, no la equidad, sino que esta igualdad que en el fondo o castra a uno o empodera al otro, porque de alguna manera hay que lograr esa igualdad, un proceso de desmaternalización que se ve a través del aborto. Tenemos leyes hoy día de adopción, de filiación, que no existe, en muchos países de Latinoamérica no existe, ni siquiera en Europa, con el nivel de extremo que está en Chile. Y esto se lo debemos a que los políticos que requieren votos para salir han tomado una posición de irse siempre. No me gusta a mí hablar de las derechas y las izquierdas, porque yo soy cristiana, entonces no soy ni derecha ni de izquierda ni de centro, soy cristiana. Y lo que me pasa es que siento que en muchos países este binario es el juego que hace que estas agendas avancen, porque al final se van adaptando ambos sectores para mantenerse en el poder, se adaptan a esta visión posmoderna, ¿no es cierto?, o a esta nueva etapa, porque ya terminamos el posmodernismo, para poder afianzarse y en el poder. Entonces van transando. Entonces cuando hablábamos de otras maneras, me hablabas de los conservadores y de los, como lo vemos en Estados Unidos, conservadores y demócratas. Yo no creo en el conservadurismo como se plantea, porque al final la agenda avanza porque esos, entre comillas, conservadores han entregado su moral, han entregado sus valores y hoy día no existe ese conservadurismo como lo conocíamos. Yo prefiero hablar de casi, mira lo que te voy a decir, del sentido común, son nuestras armas hoy día, de los derechos inalienables de la persona humana, no de los derechos humanos, porque este es otro mecanismo, ¿no es cierto?, de avance de esta ideología. Y bueno, el tema que hoy día tú me comentabas está en el contexto de este día que se celebra en Bolivia, ¿no es cierto?, que es el Día de la Mujer, que hoy día, que pasa también en Chile, el 8 de marzo pasa en Chile, y tú me decías que pasaba el 11 de octubre. Nosotros tenemos ese día un levantamiento del colectivo feminista que está asociado al colectivo de los estudiantes por la revolución, al colectivo LGTBIQ+, que no necesariamente representan a esas mujeres o representan a las personas con algún tipo de disforia de género o con atracción al mismo sexo, sino que más bien representan a sectores políticos. Y tienen sus organizaciones a nivel regional y a nivel global para avanzar con estas agendas. Entonces, y también que avance con el tema de los niños. Tenemos un problema grave en Latinoamérica de abuso sexual, de tráfico de niños, gravísimo. Chile es uno de los 3 países donde es como un corredor apoteósico, digamos, para el abuso o para el tráfico de menores. Tenemos un Estado que vulnera gravemente los derechos de los niños a través de su organismo de resguardo, que lo deberían resguardar. Así que es bien, bien compleja la situación. Sin embargo, como dice la Escritura, debemos hacer lo que debemos hacer más allá de las circunstancias. Así que peleamos la buena batalla de la fe y lo demás se lo dejamos a Dios en su soberanía, porque también debe cumplirse toda justicia. Así es, el contexto que se está viendo en este tiempo es realmente difícil de poder afrontarlo, pero no es imposible. Yo he escuchado este argumento de que muchas veces nosotros decimos, bueno, son cosas que tienen que pasar, así que dentro de la iglesia sobre todo, ¿no? Son cosas que tienen que pasar, así que nosotros tenemos que esperar, resignarnos, confiar, pero creo que también tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Tenemos que hacer nuestra parte. Absolutamente, la palabra también dice, o sea, porque no podemos quedarnos con una parte de la Escritura y tampoco con interpretaciones superficiales, la palabra es clara. Dice que si yo veo transgresión o pecado y paso de largo, me hago cómplice de aquello. Por lo tanto, yo soy responsable y fuimos llamados a deshacer las obras del diablo. Dice la Escritura que para eso vino el Hijo de Dios, a deshacer las obras del diablo. Nosotros debemos ser luz en medio de las tinieblas. Y no soy derrotista, sabemos que viene un gobierno mundial, lo sabemos. Sabemos que se va a imponer la maldad, pero también sabemos que hay promesas de salvación y van a haber ciudades de refugio, van a existir personas que se van a levantar en contra de esto. Por lo tanto, Dios nos debe pillar haciendo, dice, ¿a quién hallaré, no es cierto?, en la brecha haciendo, ¿no es cierto?, lo que yo en mi corazón ha pedido que se haga. Al final la batalla está ganada. Es doloroso ver el fruto de la maldad del hombre. La maldad está desatada al nivel de impunidad que vemos en los países, en los gobiernos. Estamos frente a una guerra hoy día que es más que esa guerra entre Israel y Palestina o entre los estados árabes e Israel.
estamos frente a una manipulación económica, y eso es lo que nos pasa con Ucrania y con otros países. Por lo tanto, somos responsables porque somos los pocos de este mundo que no tenemos ceguera. Cuando tú hablas de los disidentes, somos disidentes porque estamos lúcidos, y estamos lúcidos por el poder de su Espíritu Santo. Si no, no podríamos ver lo que vemos. Estaríamos entenebrecidos, igual que los otros que están entenebrecidos. Por lo tanto, es muy importante que hoy día aquellos que tenemos la responsabilidad de ver la verdad, porque la verdad es Cristo, tomemos las acciones necesarias para avanzar fieles al costo de nuestra vida. Sabemos que en estos tiempos yo he tenido muchísimas amenazas de muerte, he sido muy perseguida, he sido perseguida a nivel nacional en mi país, los medios están cooptados por estas grandes élites, por lo tanto es muy difícil. Yo tengo un canal de YouTube que tiene muchas visitas y salgo en muchos programas. Gracias a Dios nunca me han censurado, porque como conozco muy bien las leyes, es muy difícil que no se involucren con personas que manejen bien los temas legales. Y hay algunas leyes que hoy día en Chile nos protegen y que no sé si estarán en Bolivia. Sé que en México están tratando de avanzar y logramos, Cristian, te pido que cierres, logramos parar algunas cosas, y a nivel global las leyes de discriminación arbitraria. Son leyes que si nosotros las sabemos ocupar, nos protegen aún. Pero hoy día creemos que en la última etapa que nos queda, mientras más radicales, más protegidos. La pertinencia cultural creo que es la batalla que nos va a tocar pelear, y la que estamos peleando nosotros hoy día aquí en Chile. Así es, creo que lo estamos peleando en todo Sudamérica, porque es como que mucha gente decía, esto no va a pasar, esto solo va a pasar en los países primermundistas, no va a llegar aquí, esto está muy difícil, ¿a quién le cabe en la cabeza? Pero sin embargo, es como que nos han absorbido, y de la noche a la mañana estos movimientos se han levantado. Es increíble lo que ha pasado en nuestra actualidad, sobre todo con este colectivo feminista, sobre todo, que ha crecido increíblemente estos últimos 3 años aquí en Bolivia. Antes no se veía tanto, pero si nosotros hacemos una memoria de cómo eran los primeros movimientos, pues no pasaban de 30 chicas. Ahora nosotros pasamos el 8 de marzo por las ciudades y se puede decir, por las zonas más céntricas de cada capital del país. Uy, y son muchas, y sobre todo son jóvenes, ¿no? Entonces es interesante lo que ha pasado. Es como que nos han absorbido de la noche a la mañana, y todos estos movimientos simplemente se han levantado. Bueno, aquí está también ya Debbie juntamente con nosotros. Ahí está acompañándonos, va a estar con nosotros en el programa. Buenas noches, buenas noches. La verdad es que el horario nos ha tomado de sorpresa. Yo estoy llegando de trabajar, pero vamos con todo. La verdad estoy muy entusiasmada por este año que estamos celebrando con Voces Disidentes, y estoy muy feliz de que Marcela pueda estar aquí y poder tal vez charlar de otra manera con ella, que no sea solo por chat. Así que gracias por aceptar la invitación. Y bueno, ya volviendo un poco al tema que ya estamos hablando, me ponía a pensar en cómo ha sido el avance del feminismo en Bolivia y por qué fue. Alguna vez me preguntaron y me dijeron, ¿las demandas que tienen las feministas acaso no son legítimas? Me decían. Hablan de violencia y otras cosas que suceden en Latinoamérica y sobre todo en Bolivia, ¿no? Y yo le digo, sí, son legítimas, o sea, no es mentira que existe violencia hacia la mujer, existe violencia hacia la mujer, existe un maltrato hacia la mujer, pero en general existe una cultura de violencia muy fuerte, no solo hacia la mujer, y la solución no es revictimizar a la mujer o hacerla superior al varón, no, la solución es luchar con educación, políticas públicas que fomenten una sociedad que luchen en contra de cualquier tipo de violencia. ¿Entiendes? Cualquier tipo de violencia, en el sentido de que la violencia que existe de Bolivia hacia los hombres es muy grande, pero como está tan normalizada, nadie dice nada al respecto, ¿no? Está tan normalizada que un padre agarre y le hable de malas palabras a su hijo y le diga que es un inútil, que es un tal, un cual, un pi, un pa, y está tan normalizado eso que generamos esa cultura de violencia también, ¿no? Y yo creo que si el movimiento feminista en Bolivia ha crecido, ha sido porque, aunque de mala forma, ha agarrado y ha dicho, hablando de la representante más radical del feminismo que tenemos aquí, la más conocida, que es María Galindo, ha agarrado temas que eran reales, que eran importantes para la población, y los ha plasmado en algo
ha tratado de darle solución, entre comillas, pero no era una solución, ¿no? Solo era marketing, publicidad y tratar de fomentar el feminismo, que es lo que ha podido hacer, porque estamos hablando de grupos de mujeres enormes. Así. Yo me pregunto, Debbie, si es legítimo usar las situaciones reales de vulneración de las mujeres, porque hay situaciones reales. Latinoamérica ha sufrido, incluso en las organizaciones religiosas, que en Chile se hizo un estudio sobre el abuso sexual de mujeres en iglesias evangélicas, y lo que arrojó fue brutal o intrafamiliar. Entonces, pero ¿es legítimo usar esto para fines políticos, ideológicos y de control de las jóvenes? Porque tú no le das respuestas, es como ni una menos. Nosotros queremos nadie menos. No es que no sea ni una menos, nadie menos. Porque, no sé, por ejemplo, mi país está hoy día redactando una propuesta constitucional para votar ahora en diciembre, una nueva propuesta constitucional. Y uno de los temas que se está viendo es el tema de la igualdad de la mujer. Pero en el fondo no hay igualdad, sino que hay un desmedro. ¿Y por qué pasa esto? Yo creo que cuando tú tienes una visión materialista del hombre o del mundo, cuando tú crees que no hay eternidad, que no existe, que no eres responsable de tus actos, simplemente te vas a morir cuando te mueras, porque eso estoy simplificando la visión de lo material, entonces tú no ves espiritualmente las cosas. No eres cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, no hay una solución integral real. Puedes atacar la enfermedad, o sea, perdón, le puedes dar remedio, puedes atacar los síntomas, pero nunca atacas en realidad lo que origina en el corazón, ¿no es cierto? Toda la transgresión. Y hay poca salida, y el discurso, mira lo que te voy a decir, porque yo soy bien compleja, o sea, soy muy no sé cómo yo ocupo muchos modismos chilenos, y son complejos los modismos chilenos, al tiro, ahí voy, son cosas que no se entienden, estoy tratando, forzando mi mente para poder no ocupar modismos. Es muy complejo, porque aquí en Chile, por ejemplo, se está legislando la persona menstruante, la persona gestante. ¿Por qué? Porque como hay una ley de identidad de género, los hombres pueden convertirse en mujeres o las mujeres en hombres en su sexo registral. Es decir, para todo efecto son hombres siendo mujeres. Entonces han logrado avanzar con esta agenda. Pero el tema que nadie habla es que hoy día se desdibujó la mujer. Entonces tú te preguntas, ¿dónde están los movimientos feministas resguardando la identidad de la mujer? Hoy día tú le preguntas en un debate legislativo, en un debate incluso en televisión en Chile, ¿qué es ser mujer? Y nadie se atreve a decir una mujer alguien genéticamente XX. Una mujer, una persona que puede gestar hijos, no porque el lobby LGTBIQ+ se puede sentir incómodo. Puede pensar que esto es discriminación arbitraria. O porque... Entonces el tema es quien tiene el discurso pone las reglas. Y esto es lo complejo. Porque tanto el tema de la infancia, el tema de la mujer vulnerada, el tema de la violencia, de los femicidios, que son problemas reales en nuestra sociedad, pero son problemas reales de los corazones que están dañados y caídos. O sea, el que mata a una mujer o mata a un hombre es un asesino. Es una persona que tiene un problema o psiquiátrico o de control de impulso, pero nadie ataca el control de impulso desde la infancia. Entonces, nadie dice que las 30 horas de pantalla diarias de un niño chico producen cero tolerancia a la frustración, cero control de impulso, que produce adicción a la droga como a la heroína, y que lo más probable es que cuando sea grande y alguien le quite algo, le pegue un combo o mate a un compañero de trabajo o le tire el auto encima. Eso se llama cero control de impulso. Entonces vas cambiando. En el fondo, este discurso, lo que se llama la dialéctica, ¿no es cierto? Lo que ha hecho es que nos ha idiotizado, no sé si ahora se usa, busca generar una generación estúpida que es incapaz de reflexionar, de segmentar, de tener variables para discriminar. Y es por eso que estas palabras de esta guerra semántica de significados de las cosas ha avanzado como ha avanzado. Gramsci lo dijo muy bien, no nos tomamos por las armas, no nos tomamos las luchas de clase, entonces ahora tomémonos la cultura. Y así ha avanzado, a través de la lucha en la cultura. Entonces los jóvenes, y también ha permeado aquellos que tenemos la dispensación de la gracia de Dios o el coraje de dar la vida hasta el final por lo que es correcto. Entonces una generación completa de cristianos entregó a sus hijos al sistema humanista, pensando que era una gran herencia la que les iba a dejar, y tenemos una generación completa de jóvenes que no quiere saber nada de Dios, que transe, que le parece todo relativo, ganó ese relativismo en muchos de sus corazones, y es muy difícil sacarlos de ahí porque les parece injusto. Y obvio que es injusto,
para el corazón del hombre, pero no en la perspectiva de Dios. La puerta es muy angosta. Entonces, si es por... me gusta tu programa porque tú me dices que son los disidentes. Obviamente este discurso es un discurso total y absolutamente antipolítico. No es un discurso políticamente correcto. No es un discurso populista, para nada. Pero es un discurso veraz y que a la larga, yo lo vi en mi país después de mucha persecución, a la larga este discurso va tomando sentido porque uno habla y con los años, gracias a Dios, vas viendo los frutos. Yo hace 8 años, cuando mi país empezó la primera legislación a favor del aborto, o lo hablaron, nosotros con mi esposo dejamos todo lo que teníamos, trabajo, auto, casa, todo, y nos pusimos a trabajar como ministerio en esto. Se llama Ministerio de Gobierno y Fe por el Gobierno de Dios. Y nos decían que estábamos locos, igual que usted, que nunca iba a pasar esto en Chile, que jamás iba a legislar esto, que nadie iba a permitir. ¿Cómo se nos ocurría que el Estado iba a garantizar la vida de los niños o lo que iban a ver física, moral, cultural, social y espiritualmente? Esa educación correspondía a los padres. Ningún país latinoamericano iba a llegar a esos extremos. Bueno, hoy día tenemos un Estado garante que toma el lugar de los padres, que cuando, como los niños son sujetos de especial protección, cuando tú vas a un juzgado, vale más la voz de tu hijo, aunque sea un menor de edad manipulado por un Estado que lo quiere, porque eso es un voto, eso es poder. Y yo creo que esta batalla, esta preciosa batalla que estamos dando, es una batalla por la que uno vale la pena jugarse la vida. Hay un mandato claro de Dios en el tema del aborto, por ejemplo. Los movimientos feministas, además, son muy contradictorios porque son generalmente anticapitalistas, anti el establishment, etcétera. Pero resulta que los que financian esto, o sea, cuando tú dices, en Chile fueron más de 3 millones de dólares en un año de lobby, con todos estos palos blancos de International Parenthood, que son IPPF, ¿no es cierto?, la mayor transnacional de aborto a nivel global, que trabaja en Naciones Unidas con un rango de consultor. O sea, ellos deciden leyes, deciden resoluciones, ellos influyen, tienen la información antes y presionan, igual que un lobista en un país, o no sé cómo se llama en tu país, pero en mi país se llama el lobista, un cabildero en Estados Unidos. Ellos son organizaciones que lucran con esto. O sea, por ejemplo, IPPF financió la campaña de Obama, la campaña de Hillary Clinton. O sea, tienen una tendencia política muy clara. Por lo tanto, son colectivos que les son funcionales. Entonces, también hay un tema de plata. El negocio de los niños es un negocio súper lucrativo. El de la protección de los niños. El negocio del aborto y el lucro con los restos de niños abortados para experimentación, para nuevos medicamentos, etcétera, es un tremendo negocio. O sea, si una organización entrega millones de dólares para campañas políticas como legalmente, pero los entrega igual públicamente, tú te das cuenta de, claro, entonces después el otro le reditúa y le abre centros de aborto. Pero no solamente eso, International Parenthood, ellos se han convertido en el mayor prestador de hormonización para niños que se consideran trans. Por lo tanto, es súper grave, porque son juez y parte, esto es un conflicto de intereses que ninguna empresa privada podría tener. Los que lo tienen son el Estado con estos palos blancos que son estas ONG que se han levantado a nivel global, y en Latinoamérica hay montones, y estos operadores de supuestamente derechos humanos que hacen todo este juego atroz para poder avanzar con esta agenda. Así es. No sé si me permiten, quiero leer 2 comentarios. Tenemos aquí espectadores desde Uruguay, Marcela, así que saludos desde Uruguay. Dice aquí, Carlos Mazo nos dice, en mi país es increíble, una mujer por el mero gusto te puede llevar a la cárcel según la ley, solo por decirle que es muy linda. La desgracia de tener políticos agendistas, sea tanto de izquierda como de derecha. ¿Qué le podemos decir a Carlos Mazo? No sé cómo, bueno, sí, tengo una amiga muy cercana del Uruguay con la que hemos hecho harto trabajo a nivel internacional. Uruguay partió con esta agenda hace muchísimos años. Ellos han avanzado, no tienen toda la batería de proyectos o de leyes, ¿no es cierto?, proyectos de leyes para armar todavía toda la estructura, pero las que tienen han avanzado en esa dirección de limitar los derechos fundamentales, los derechos que emanan a la naturaleza humana, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la educación. Son los primeros derechos que se ven afectados cuando tú impones visiones totalitarias de pensamiento. El problema de esto es que empiezan las persecuciones por los pensamientos
Y lo que parece más absurdo, cuando tú estudias el gobierno totalitario, el nacionalsocialismo alemán, que era una visión socialista del mundo, cuando estudias, no sé, pues Cuba, cuando te vas a Venezuela, Norcorea, China y otras, lo que tú te das cuenta es que lo primero que toman es la educación, haciendo una fracción en la familia entre los padres y los niños. Lo segundo son los medios, ¿no es cierto?, con políticas de censura. Nosotros aquí en Chile, con el gobierno de Gabriel Boric, que es un gobierno absolutamente de progre, pero además un gobierno de izquierda, y con la alianza del Foro Sao Paulo, que es este organismo que quiere implementar una especie de comunidad europea en Latinoamérica, una moneda única que quiere romper las fronteras, también aborrece los nacionalismos. O sea, porque la identidad es algo que tienen que romper, la identidad del hombre y la mujer, la identidad de las naciones, sino cómo armas un gobierno global si tienes identidades nacionales tan potentes. Tienes que derribarla. ¿Y cómo lo haces? A través de la migración. Y entre esto está y nuestro amigo, claro, esto pasa en España, en Canadá, igual de atroz que en Uruguay, y cambia la carga de la prueba. En Chile hay un proyecto de ley para esto, que tiene que ver con, que lo propuso en ese tiempo la diputada, es la actual ministra vocera de gobierno de Gabriel Boric, que es un proyecto en que lo que pretendían era que si tú tenías una relación sexual, tenías que acceder a la relación sexual vía una carta formal de autorización. Y si no, te podían denunciar. Entonces, sí. Y entonces el eslogan era, si no hay consentimiento, es violación. Pero eso daba para abuso de todo tipo. Y invertir la carga de la prueba. Eso ha pasado en 4 proyectos aquí en Chile. Yo no sé cómo están ustedes en Bolivia y cómo están en Uruguay. Pero esta visión de que hoy día tú eres culpable a menos que se pruebe lo contrario, que vulnera el debido proceso y vulnera la igualdad ante la ley, de que nadie puede ser acusado a menos que se compruebe lo contrario. La carga de la prueba está en el acusador, no en el acusado. Si no, tú podrías hacer persecución de toda la disidencia de un viaje, y eso es lo que persiguen, callar a la disidencia. Tenemos hoy día una comisión que se llama Comisión contra las Fake News, es una visión política global de la Unión Europea. Muchos países, incluido Uruguay, creo que Bolivia no está, han firmado este convenio para empezar a combatir supuestamente las fake news, pero en el fondo es combatir el discurso que no es del gobierno, porque tienes control de los medios, tienes todo, tienes el dinero, el control, la posición para difundir. Las grandes masas no reflexionan como nosotros. Los estudios que hay sobre el tema de la comprensión lectora, la comprensión incluso de programas, el 36% de los chilenos no entienden lo que leen. Cuando tú entiendes que esa es una sociedad manipulable. Totalmente. Una sociedad que no reflexiona es manipulable, y eso le pasa en todos los estratos, sobre todo en nuestros países que tienen complejo acceso a la educación, y no porque no tengamos recursos. Latinoamérica es muy rico. El tema es que se lo han robado todo. Entonces, es es un escenario que yo creo que tiene muchas posibilidades, o sea, tiene una belleza para poder difundir, denunciar, pero en esto hay que jugarse el pellejo, la vida. Así es. Y esto es interesante porque muchas veces, por ejemplo, a nosotros nos tildan de antiderechos. Sí. Y de que nosotros somos los que promovemos una cultura de violencia, de discurso de odio. Pero lo que acaba de pasar, por ejemplo, en México, acaban de censurar a Pablo Muñoz Iturrieta, que iba a presentar su libro, Deja tu celular, ¿no? Y toma un libro, si no me equivoco. Pero lo que el libro promociona mayormente es ese hecho, ¿no? De que muchas veces ya no se han adoctrinado tanto o no se han adormecido. Yo lo digo así, porque es cierto, en ningún lugar ya vamos a encontrar de Latinoamérica una lectura de comprensión en un buen porcentaje en el país. Es más, tal vez no encontremos ni lectores. Somos amplios consumidores de toda la basura que nos venden los medios de comunicación. Somos consumidores, nos han hecho consumidores, ¿no? Entonces, este libro simplemente hablaba de eso, pero lo censuraron a Pablo Muñoz Iturrieta, diciéndole que sus lectores, sus seguidores y su misma audiencia promovían un lenguaje de odio y eran violentos. Cuando el 2018 o 2019, el colectivo que realmente provocó disturbios en la Feria del Libro de México fue justamente el colectivo feminista, que fueron a atacar a 2 autores de un libro cristiano que hablaba sobre la familia, ¿no? Entonces se ve como el 2018 o 2019, si no me equivoco, las feministas irrumpen en la Feria del Libro y queman estos libros. Entonces,
ahí dónde está nuestro discurso de odio, nuestra actitud violenta. Creo que estamos realmente viviendo la etapa de, ¿cómo se puede decir? Estamos volviendo al medioevo. No puede Bueno, ser incidente. porque la tiranía de las emociones nos animaliza. El no tener límites, cuando tú vuelves todo relativo, entonces estás a expensas de tu carnalidad. Y la carnalidad no va en la dirección del control, del dominio propio, de la templanza, ¿no es cierto?, de un espíritu enseñable o de una condición básica que nos diferencia de los seres humanos y los animales, que somos capaces de sublimar. Es decir, un animal, tú le pones un plato de comida y se lo come todo. No está pensando si mañana va a tener, si tiene que guardar para otros. Entonces, cuando tú eres un ser humano, tienes la capacidad de decir, no, voy a comer un poquito ahora, un poquito mañana, un poquito después, tengo que ahorrar. Son características humanas. Lo que pasa es que el proceso de desnaturalización del ser humano es un proceso que tiene un avance hoy día en todo sentido. La tecnología hoy día avanza y avanza con total descaro respecto de alterar nuestras capacidades naturales humanas. Y esa capacidad, vendiéndonos la visión de ser un superhombre, una supermujer, una superespecie, de avanzar hacia una nueva etapa evolutiva donde el hombre tiene el control. ¿No te suena ¿qué te suena? Me suena el espíritu anticristo, sí, pero sublimemente empoderado, obviamente. Entonces, es complejo, es muy peligroso. A mí me afecta y mi trabajo está muy enfocado en el tema de la defensa de los niños, en el tema de la defensa de la familia. Y es tremendo ver el nivel de adoctrinamiento. Bueno, también censuraron, y bueno, lo sacaron de la universidad, de hecho, a este defensor de estas visiones inglés, ¿no es cierto? Lo censuraron hace como un mes y medio. Y en Chile y en otros escenarios somos llamados derecho. Pero ¿sabes qué nos ha funcionado muy bien en Chile? Nosotros estamos dando vuelta al discurso. Y ha sido súper increíble para ellos, porque ahora nosotros les decimos que ellos son totalitarios, y lo planteamos, es como tomar su discurso y no tener el miedo de dar vuelta a la película. En otro momento ellos habían capturado sin ninguna resistencia a esto, por eso avanzaron tan rápido, porque además la formación daba poco. Yo hace unos veranos tuve una pasantía, una persona que quiero mucho, que es mexicana, abogada, que vino muy joven, vino a mi país, estuvo unos meses con nosotros. Yo le enseñé, le llevé al Congreso a mi país para que ella aprendiera un poco cómo nosotros hacíamos la resistencia en Chile. Y cuando llegó, ella estaba metida en muchos grupos pro vida y todo allá. Yo le dije, yo cada vez que viajo me traigo todo lo que puedo en literatura que te entregan en la OEA de Naciones Unidas, porque nunca la reparten para este lado, digamos. Siempre tienen todos los otros, todos los documentos, etc. Entonces yo me meto a todas las oficinas que puedo, saco todos los documentos que puedo para saber cómo viene la mano. Y entonces un día estábamos conversando en la oficina, llevamos como un mes en la casa, y yo le digo, oye, bueno, ¿y cómo ustedes han enfrentado el tema de México? Y me dice, ¿qué es México? Si todavía no pasa nada en México. Entonces yo empiezo a sacar mi libro y digo, pero mira, aquí está este libro, ustedes tienen la primera organización a nivel americano antidiscriminador. ¿En serio? Sí, tu gobierno ya pasó todas estas leyes, y le empiezo a mostrar las leyes mexicanas y todo. Me dice, es que estoy en shock. Llamó a su gente en México y le contó todo lo que... Me decía, pero ¿cómo nos golearon así? O sea, ¿cómo nos metieron todos estos goles y nadie se dio cuenta? Y porque lo saben hacer, porque está planeado de esa manera. El tema es que, como hemos despertado, hay algunos que el Señor nos ha levantado y hemos despertado, hemos desenmascarado la estrategia. Yo siento que si me preguntan a mí qué es lo que Dios me ha puesto en mi alma y qué es lo que me ha dado gracia, es de desenmascarar la estrategia que está detrás. Entonces, cuando tú la desenmascaras, la sacas a la luz, y en la luz ya no puede ocultarse. Entonces, lo único que tú obviamente recibes de vuelta es una rabia atroz, ¿no es cierto? Mucha violencia, muchas amenazas, pero la verdad es que eso es lo que tenemos que hacer, desenmascarar, tomar el discurso nosotros y decir las cosas que son como son. Al sí, al no, a lo bueno, a lo malo, malo. Así es. Pero obviamente te van a decir antiderechos, que eres fanático religioso, que eres un conservador, o que eres un nazi, somos todos fascistas. Fascista. Y es un grado de ignorancia absoluto, porque nos dicen que somos todos de derecha, ¿no es cierto? Porque los son conservadores, somos de derecha, todos los que opinamos y somos pro vida, y resulta que
y somos fascistas o somos nazistas, eso es que el nacionalsocialismo era socialista. O sea, a ese nivel hemos llegado. O no sé, pues la Margaret Sanger, que fue la fundadora de estos centros abortivos, ¿no es cierto? Ella abrió centros abortivos en todas las zonas de personas de color en Estados Unidos, porque tenía una visión eugenésica, o sea, era lo más racista que había, y hoy día le dan premio en IPPF, y ahí están los clanes feministas que bajan a todos los países con plata. Tú dices, pero ¿cómo es posible? O sea, hay que leer una de sus declaraciones nomás de cómo ellos querían exterminar a los niños de las mujeres negras. Entonces, ¿de verdad? Tú dices, bueno, ¿y por qué se lo creen? La Escritura es clara, la palabra de Dios es clara, dice, en los últimos días, ellos preferirán creer fábulas. Así es. No es que sean engañados, sino que preferirán creer esas fábulas. Cuando Irán en pos de ellas. Exacto. Y entonces, es lo que está pasando. Pero no olvidemos que ahí hay justicia de Dios. Porque la muerte de un inocente con tortura prenatal, porque es tortura lo que se le produce a un niño, cuando la gente, por eso es un eufemismo, yo me gusta hablar de aborto, me gusta hablar de asesinato de niños en el vientre de su madre, y con tortura prenatal y con alevosía, porque si no lo logras matar, buscas otra técnica mientras estás sufriendo aún ahí. Entonces, tenemos que empezar a hablar con la crudeza de lo que es, porque les hemos cedido el aborto, ¿no es cierto?, en 3 causas. En mi país se llama interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Sí le pusieron a la ley. Primero, no es una interrupción, pero cuando tú matas y asesinas a un niño no lo puedes volver, no puedes como cortar la luz y enchufar de nuevo para que continúe. No es una interrupción, es un fin, es un final, es un asesinato, una muerte del embarazo en 3 causales. Tampoco es cierto porque no tienes que probar que fuiste violada, sencillamente tienes que decirlo. Por lo tanto, cualquier persona que quiera abortar y diga que fue violada puede abortar en Chile. No hay una obligación de comprobar que es cierto o no. Y esto es tortura. Entonces, cuando tú también se van tomando los escenarios internacionales, las vocerías que presionan después a los países, son a través de declaraciones. Pero quizás a mí lo que más, y que me impacta, lo que más he visto en los últimos 2 años, y lamentablemente lo he visto en Latinoamérica, tiene que ver con cómo se han infiltrado los grupos pro vida a nivel político, los grupos pro familia a nivel político, a nivel latinoamericano. Y cómo, incluso a través de las iglesias, en esta cosa de recibir fondos y no sé qué, se han infiltrado y han aguado, no sé cómo se dice allá, pero aquí se le llama como neutralizado, ¿no es cierto?, licuado a nuestro pueblo, han licuado a la disidencia. Y eso sí me parece súper complejo, porque nos queda mucho más. Fuimos sometidos hace 2 años a un experimento global a nivel de salud. Piensa que hay una generación completa, entera, que durante 2 años no abrazó a nadie, no tuvo relaciones familiares en los años más importantes para generar empatía. ¿Cómo van a ser esos niños en algunos años? ¿Cómo van a reaccionar frente al dolor de otro, a la alegría de otro? ¿Con qué nivel de muerte a sí mismo? No estoy hablando natural, ni siquiera cristiano, estoy hablando del mundo, que antes era algo que se permeaba por una escala de valores que compartíamos a nivel de la sociedad, y cruzando las fronteras incluso. Por lo tanto, lo que se nos viene es súper complejo, yo creo que es muy color de hormiga, pero bueno, donde dice, donde abunda el pecado, abunda la gracia, y no porque se ponga más horrible y la persecución sea más atroz, no va a dejar de ser más glorioso. Así es. Así es. Aquí me están mandando un mensaje desde Argentina. Le comento que este podcast empezó con el movimiento en Bolivia y terminó en México, en Uruguay, en Argentina, en Estados Unidos, en Chile. Saludos a todos los que nos están acompañando. Y un saludo especial para mi querida Keila Melina Roldán. Ella nos está trayendo a recuerdo de este caso que no solamente sonó en Argentina, sonó en todo lado. Dice, en Argentina una jueza le dio a su madre y a su pareja femenina un hijo que había sido denunciado por maltratos de ella, golpes y demás. Se lo prohibió al padre y al abuelo, que reclamaban e hicieron denuncias, y luego el niño terminó muriendo por el exagerado abuso.
Si no me equivoco, este es el caso de Lucio Dupuy. Y a Sí, este bueno, no le hemos llegado. yo no sé si puedo hablar con libertad en tu canal porque no quiero que te lo cierren, pero lo que yo en mi canal digo todo nomás así como muy... El problema es que cuando uno estudia los de... no lo voy a explicar muy largo porque si no la gente se puede aburrir, pero existen, tú me imagino que tú lo conoces, los listados de enfermedades psiquiátricas. Entonces, cuando tú ves estos listados de enfermedades psiquiátricas o trastornos psiquiátricos, tanto las alteraciones de la percepción de lo que uno es, de la identidad, la disforia de género, ¿no es cierto?, el transgenerismo, el transvestismo y todas estas cosas, esto eran considerados trastornos. Es decir, que yo me creyera, voy a poner un ejemplo más brutal, como este hombre, ¿no es cierto?, de 75 años, que se cree una niña de 5 años y que, o sea, se cambia nomás, no solamente el sexo, sino que también tiene un cambio etario. Un hombre con 7 hijos, con una profesión, con esposa, que ya no quiere pagar más impuestos y quiere que lo mantengan. Se autopercibe como una niña de 5 años, se viste como una niña con zapatitos de charol, gama grande, como un poco obeso, y quiere ir al colegio y al jardín con otros niños, y el Estado lo acepta porque él, como se percibe, hay que aceptarlo porque tiene sus derechos. Tú dices, ¿quién está más enfermo mentalmente? ¿Esta persona o el Estado? No sé si me explico. Si tú no llamas enfermedad psiquiátrica, porque yo soy hija de psiquiatra, mi mamá era un médico psiquiatra, entonces siempre conversábamos estas cosas y hablábamos de los delirios. Que yo me crea Napoleón Bonaparte, ¿no es cierto?, es un delirio y tiene consecuencias sobre otras personas. Cuando te dicen, no, pero si una persona quiere abortar y aborta, ¿qué le importa a los otros? Es libre de hacerlo. No, porque tiene una consecuencia sobre la sociedad. Eso, porque como no lo ven espiritualmente, no saben que hay una consecuencia, hay una maldición que se genera, una justicia que reclama la sangre de ese inocente. Entonces, no decir eso, ¿por qué vas a decir eso? Bueno, tenemos en las Naciones Unidas gente haciendo chamanismo. Antes de una sesión de la OEA, me acuerdo que había una galla haciendo con unas ramas unas sesiones de espiritismo. Cuando asumió Boric acá en mi país, fueron unas brujas, brujas y chamanes al medio de la Casa de Moneda a hacer todo esto. Pero tú le hablas de Jesucristo a la gente y no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque es una lucha entre la luz y las tinieblas. Puedes creer en cualquier cosa mientras no sea en Cristo. Porque esa es la verdad. Y la verdad la aborrece las tinieblas, cualquiera sea su forma. Entonces, el tema es que si tú no asumes que estas personas tienen problemas psiquiátricos de base, o porque fueron abusados, o porque tienen trastornos psiquiátricos, tú no proteges a los niños. Una de las razones por las que nosotros no queremos la adopción de pareja del mismo sexo es porque no tienen la estructura y su forma de vida, el estilo de vida homosexual, dicho por ellos mismos, en plataformas de ellos mismos, porque yo soy enferma estudiosa, entonces, muy estudiosa. Entonces yo generalmente cuando argumento desde ellos mismos, busco a psiquiatras de su área, busco sus revistas, a veces me ha costado mucho porque son muy descarnadas algunas cosas. Entonces tú tomas la información. Entonces ellos dicen, nosotros tenemos un estilo de vida y así paramos la ley aquí para que no adoptaran niños. Yo demostré los informes de ellos en el Congreso, donde mostrábamos que ellos no querían matrimonio igualitario porque lo que querían era que no hubiera deber de cuidado y deber de fidelidad. Porque el estilo de vida de la comunidad LGTBI muestra varias parejas, aunque tú te mantengas con una, pueden tener más de una, es su forma de visualizar la sexualidad. Y eso le producía daño al niño. Entonces el interés superior del niño era afectado. Aquí en Chile lograron cambiar la definición de interés superior del niño, para que no pudiéramos, cada vez que sacamos un argumento, buscar legalmente cambiar ese argumento, pero al final es una construcción sobre la arena, porque no se sustenta en la verdad, se sustenta solamente en nuevas definiciones armadas para justificar lo que es injustificable. Un hombre es un hombre, no importa cómo se vista, ni cuánto se tiñe el pelo, ni cuántas hormonas haga, ni cuántas operaciones de castración se haga. Una mujer es mujer, porque cuando se muera en sus genes, cuando tú agarres ese hueso, va a decir XX o XY, no hay otra forma. No existe otro sexo, no existe. Si lo quieres inventar, bueno, invéntalo, pero no me digas a mí que te crean ni me pidas mentir por ley. Es complejo, pero esa es la verdad. Y si no le decimos así a nuestros hijos, para que no les vaya mal en el colegio, si no le decimos la verdad a nuestros hijos para que no se sientan mal y no los persigan, o le decimos, mira, igual responde esa pregunta en la prueba que te preguntaron con esta información para que no te saquen mala nota, entonces estamos haciendo spam para hoy y hambre para mañana. Es decir, es hoy día una semilla que su tiempo va a dar fruto.
La transgresión produce fruto. Por lo tanto, si nosotros hoy día mandamos a nuestro hijo, en Chile, por ejemplo, el homeschool, que es la educación en casa, ha aumentado en los últimos 6 años, 7 años, exponencialmente. Estamos hablando, no sé, porque te doy un ejemplo, 600 familias que hacían homeschool, hoy día hay 86.000 familias. O sea, no hay forma de detener el movimiento de padres que educamos en casa. Mi hijo menor, que tiene 18 años, está saliendo ahora de cuarto, nunca ha ido al colegio, jamás. ¿Y por qué? Porque yo soy ochentera, tengo 52 años, por lo tanto, cuando yo era chica, los colegios no eran unos deformatorios humanos. No tenía ni el bullying, ni el grooming, ni la violencia, ni la pornografía en un teléfono para que accediera a cualquier niño, ni el abuso, ni la falta de límites, ni la confusión en su desarrollo psicosexual que se produce hoy día en los colegios, ni con los libros que los hacen leer, ni con la manera de resolución de conflictos que existe hoy día. Entonces, hoy día es un riesgo enviar a los colegios. Por lo tanto, los movimientos de homeschool a nivel latinoamericano han crecido enormemente. Así también la resistencia de tratar de limitar esta libertad de la educación. Hemos encontrado en esta protección que hemos logrado, una gran herramienta, porque al final el derecho preferente de los padres de educar a los hijos es algo que se debe garantizar en nuestra Constitución, en nuestros cuerpos legales. Y en eso hemos trabajado bien mancomunadamente con otros países para poder avanzar en esto. Hay hartas agrupaciones a nivel latinoamericano y hemos ido avanzando y resistiendo en la medida que vamos teniendo como luz para hacer esto. Obviamente, la visión de la autodeterminación, del consentimiento, de la autonomía progresiva, ¿no es cierto?, la perspectiva de derechos como una herramienta para someter o para reducir al hombre a un conjunto de derechos, cosa que no es, protegiendo los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, pero no a la mujer, no a los niños. Creo que lo entiendan, en el fondo protegen un conjunto de derechos, como si al proteger esos derechos protegieras al ser humano que está detrás. Y no es así, porque nunca el ser humano ha sido el objetivo, la protección de ese ser humano. Nunca. Por eso, por ejemplo, en mi país se cambió el sujeto de derecho, sujeto de protección. Un niño siempre es sujeto de protección. Lo cambiaron para convertirlo en un sujeto de derecho. En ese momento perdimos parte de nuestras herramientas para poder capturar y rescatar a los niños. Porque cuando entran en colisión los derechos de los niños y los derechos de los padres, es prioritario proteger el de los niños. Y como el padre dice no, y el niño dice sí, totalmente adoctrinado en el sistema de colegio o de escuela, entonces, ¿quién lo defiende? El Estado. El Estado que es incapaz de amar. El Estado que vulnera. El Estado que es un partido político con aspiraciones económicas. Entonces, es tóxico. La pregunta es, ¿por qué nadie dice nada? La respuesta es, hay mucho dinero detrás de esto. El sistema, mientras el sistema no se toque, no importa de qué partido sea. No te preguntas a veces por qué Macri cambió tan rápido, porque aquí hay un gobierno financiero global que maneja todo. Puede parecer muy como simplón, es tal cual. Tal cual, ese es el origen. Como dice muy bien la Escritura, el amor al dinero es el principio de todos los males. El principio, de ahí la chorrera viene después, pero el principio es mantener el sistema financiero como sea. Es bien brutal, pero así de frío es. Sí, definitivamente es una realidad que estamos viendo en todo este sector de Latinoamérica, y algo que yo me ponía a pensar justamente es en el título que le hemos puesto a este podcast, a esta entrevista que tenemos con usted. Viendo todo este contexto y cómo está afectando a la sociedad misma, estas ideologías y estos movimientos, realmente podemos decir, volviendo tal vez a la pregunta que Debbie le hacía, ¿no? ¿Realmente podemos decir que el feminismo ha venido a liberar a la mujer o ha venido a imponernos alguna situación oscura por detrás? ¿Qué es lo que podríamos decir de forma contundente? El feminismo radical, porque acuérdate que existen distintas olas del feminismo. Al principio yo podría decir que el feminismo, de las primeras olas, incluso muchos de sus dirigentes eran cristianas, que buscaban que la mujer pudiera votar, que en la sociedad existieran las dos visiones, porque somos complementarios con los hombres, somos diferentes físicamente, mentalmente, espiritualmente, extremadamente distintos, pero complementarios. Por tanto, es virtuosa la comunión entre hombres y mujeres. Pero este feminismo radical, el que estamos viviendo hoy día, a eso me voy a referir, ha venido a violentar a la mujer. Lo que ha hecho es desfigurar lo que la mujer es. Ha generado en las jóvenes más pequeñas una visión, una sin visión, voy a decir, una no visión de lo que es ser mujer. Por lo tanto, no entienden ni sus hormonas, bien práctico, no entienden sus procesos hormonales,
no entienden sus emociones, porque, como pasaba con los hombres en algún momento, si tú eres muy emocional, entonces no estás empoderada, tienes que ser fría. Pero resulta que las hormonas que nos dio Dios y las que tenemos, ni siquiera, te hablan endocrinológicamente nomás, las hormonas que tenemos nos hacen más sensibles. Nuestro cerebro cambia cuando estamos embarazadas para percibir cosas que, para poder proteger a nuestro hijo, hay ciertas zonas del cerebro que se hacen más grandes y más pequeñas, ¿no es cierto?, para aumentar ciertos sentidos y disminuir otros, en la visión de la necesidad de la preservación de la especie y del resguardo de nuestros pequeños. Por lo tanto, tenemos una forma, nuestras caderas son capaces de abrirse de una manera increíble. Hay una forma incluso de ejercicio que las mujeres deberíamos hacer y que no hacemos. También hay mucho tabú, ¿cachai? ¿No? Porque hay una visión conservadora pacata, muy religiosa, que no responde a la visión del desarrollo de una mujer bíblica. ¿Me explico? Una mujer que es capaz de conocerse. Dios quiere que nos conozcamos. También hay una visión muy pacata y religiosa respecto a la sexualidad. Estamos absolutamente al debe con el tema en el pueblo cristiano y también al debe en la propuesta, porque es como, no quiero educación sexual integral. Sí, porque es un modelo que busca la hipersexualización de los niños, hay pedofilia detrás, hay una serie de cosas. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta de educación sexual que tenemos? No es que el placer no, dice un grupo, pero sí el placer sí. El placer es parte, pero es parte de una relación que es integral, que está dentro de un pacto, porque ese pacto te da seguridad a ti y a tus hijos, porque hay en la elección y en el pacto hay amor, hay eternidad, hay la compartir, hay una serie de cosas, pero no podemos hablar de eso. O sea, no podemos hablar de eso. Entonces, no, es que tenemos que dar una educación sexual porque si no hay embarazo adolescente, hay contagio de enfermedades de transmisión sexual. Pero resulta que la política pública que vemos en todos los países es poner dispensadores de condones en los colegios. En Chile está lleno. Entonces vive la vida loca, como dice Ricky Martin, su ídolo, ¿no es cierto? Vive la vida loca y después tenemos embarazo adolescente. Entonces, hay un hombre que se llama Noam Chomsky, que es un hombre de izquierda, es un estudioso, ¿no es cierto? Un hombre que sistematizó las 10 técnicas de manipulación social. Estudiado en las universidades, estudias en marketing, y una de ellas, que es la más básica, es generar problemas y después ofrecer soluciones. Entonces, tú generas el conflicto, el problema, y después ofreces la solución que te acomoda. Suceden dos cosas, te mantienes como el salvador, ¿no es cierto? Te ves como... Y nadie se acuerda de lo anterior, porque la mente del hombre tiende, como un mecanismo de defensa, a olvidar esos procesos. Y tenemos también las técnicas, que lo vemos a través de los medios, que son las ventanas de Overton, que son procesos muy racionalizados y pensados para pasar de cosas que uno pensaría que son impensables para una sociedad, como tú muy bien lo decías, o lo decía yo en mi Chile y tú en Bolivia, esto jamás va a pasar aquí, pero a través de casos muy dramáticos, de casos extremos, vas avanzando, hasta que se vea como algo normal. Hace unos años en Chile, hace hartos años en Chile, en los 70, hubo un accidente en mi país, en la cordillera. Desde Uruguay viajaban unos seleccionados de rugby de Uruguay y el avión se cayó en la cordillera de los Andes. Venían a Chile. Una cordillera nos separa a Chile desde Uruguay, que está en el Atlántico y nosotros estamos en el Pacífico. Entonces venían volando y ¡puf! Cayó el avión y quedaron atrapados y en el accidente murieron algunos y otros sobrevivieron. Estaba con nieve, era invierno, y resulta que después fueron rescatados, se hizo una película que se llama Viven. Entonces, para Uruguay y para Chile, el tema del canibalismo no es algo que ya pasó de lo impensable, porque ellos comieron carne humana. No sé si me explico. Entonces, cada hito, no sé, por ejemplo, cuando te dicen, ¿acaso tú estás de acuerdo con que una niña de 9 años, abusada por su padre, que quedó embarazada, no pueda abortar? ¿Quién podría responder, no estoy de acuerdo? En su sano juicio empático, porque uno empatiza que es una niña, que su cuerpo va a cambiar para siempre, que ese niño a lo mejor no lo va a querer porque fue producto de un abuso. Que uno dice, racionalmente uno piensa todo eso, pero ¿quién corta el límite de lo que es bueno y malo? Antiguamente, una moral basada en la escritura, porque había permeado la cultura occidental. Pero hoy día eso no existe ese límite. Por lo tanto, ¿cómo tú apelas? Tú dices, bueno, yo te adopto al niño. Hoy día el amor y nuestra testimonio, hoy día nos exige los frutos del Espíritu. Antes no. Antes tú podías medio teñirlo,
pero en realidad hoy día no. A mí me preguntaban en mi país, me decían, ¿por qué tú luchas en contra de la adopción de los niños por parejas de la comunidad LGTBI+? Y yo le decía, no, yo lucho porque ninguna persona inconversa adopte a los niños del Sename, que es el organismo que acá los tiene como capturados. Porque yo quiero, porque no solamente es esta vía, es la eternidad. Entonces, alguien que no conoce la eternidad va a sembrar en ellos, a lo mejor van a ser exitosos, van a tener grandes carreras, van a comer, no se van a morir, pero no sabemos si van a sembrar eternidad. Por lo tanto, en Chile se ha levantado un movimiento precioso de las iglesias cristianas para la adopción y ser familias de acogidas para los niños. Han aumentado exponencialmente para dar una respuesta real que testifica del amor de Dios. Entonces, sí, no podemos salvarlos a todos, no podemos romper todas las cosas. Algunos tenemos ministerios que son más visibles y que influyen a la mayor cantidad de personas, pero al final vamos a ser medidos por el amor que demos. Así es. Bueno, yo me ponía a pensar en lo siguiente, por ejemplo. Es cierto que es mucho tabú, sobre todo para las iglesias, para los cristianos, hablar de la sexualidad, del sexo, y en todas nuestras naciones se ha implementado de alguna manera la famosa DISI, ¿verdad? Y aquí en Bolivia igual se han levantado los padres de familia, no solamente cristianos, de todo. Incluso había uno de los más grandes representantes aquí en La Paz que decía, yo soy ateo, pero no voy a permitir que a mis hijos se les imponga algo. Yo no estoy de acuerdo porque yo ejerzo mi patria potestad, decía este hombre, ¿no? Pero es cierto, nosotros, ¿qué propuesta vamos a dar? En contraparte, si esto se ha vuelto un tabú, nosotros, por ejemplo, Marcela, somos los que manejamos el podcast, somos cristianos, nuestros invitados siempre han sido cristianos y nuestra audiencia tiene que estar consciente de eso cada vez que escucha, porque alguna vez nos dijeron, no hablen de religión, no hablen de Cristo, porque la gente no va a querer escucharlo. Bueno, ni en los tiempos de Jesús quisieron escucharlo al mismo. Nosotros vamos a seguir hablando de él y testificando de él, ¿no? Y esta es la causa por la que peleamos desde el corazón de Dios. Entonces, yo puedo pensar lo siguiente. Nosotros tenemos un sistema de valores, pero ese sistema de valores, como personas que tenemos, está basado en un sistema de creencias, inevitablemente. Creas en Dios, tú vas a tener un sistema de valores en base a tu sistema de creencias. Y ese sistema de valores y creencias van a dar resultado en tu conducta. Y esas conductas van a tener consecuencias. Si nosotros, como cristianos, no tenemos una cosmovisión bíblica acerca de la sexualidad y cómo enseñarla a nuestros niños, dentro de nuestra familia, es más, yo tenía un taller hace un poco de tiempo, justamente aquí en Bolivia, donde un pastor decía muy sabiamente lo siguiente: en todo lado se habla de sexualidad, menos en casa. Y debería ser el primer lugar donde se hable, ¿no? Entonces, ¿qué respuesta vamos a dar nosotros en cuanto a toda esta ideologización que se está dando a través de la educación? Si no estamos preparados en estas áreas. Y sí podemos estarlo. La Biblia habla bastante de estos temas. Por eso es que también nosotros conocemos una verdad total, ¿no? Que no solamente es porque la Biblia lo dice, sino porque la misma ciencia lo avala, hablando del varón y de la mujer, por ejemplo. Hablando de la crianza de hijos, por ejemplo. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Lo que usted decía es muy cierto, Marcela. Todos nosotros nos quejamos, pero ¿qué solución le vamos a dar? Es necesario que nos pongamos en acción en todas estas áreas, ¿no? Entonces, absolutamente, porque no han avanzado, o sea, no han avanzado. A ver, lo primero es que han avanzado sobre la generación y los niños porque los mandamos a colegios a recibir humanismo. En Chile, 8 horas diarias, 40 horas a la semana, 120 horas al mes, por 12 años dura la educación básica y media en Chile, primaria y secundaria. Y después uno quiere que den frutos del Espíritu Santo o que escuchen la voz de la guía del Espíritu Santo. Es imposible. Con un día en la iglesia a la semana, con la escuela dominical, eso no siembra nada. O sea, si no hay padres que están amando a Dios, que se aman entre ellos, que se perdonan entre ellos, que aplican los principios bíblicos, entonces esos niños van a correr al mundo, porque la rebelión, o sea, Dios nos vino a salvar de nuestra alma caída. Entonces, si no está Cristo en medio, no hay forma de resistir este mundo, no hay forma. No hay una escala de valores que te permita hacer eso.
Porque yo te puedo decir, yo, mira, conozco tantos senadores y diputados por años que eran súper pro familia, súper pro vida, tuvieron conflictos con su familia, se divorciaron y ahora son progresistas. O una hija quedó embarazada, aborto. O un hijo les dijo que era homosexual o que era parte de la diversidad sexual y cambiaron sus votos. Entonces, el tema es, nosotros los cristianos no vivimos por circunstancias, no vivimos por fe. Y nuestra voz no es nuestra voz, es la voz de la palabra y la guía del Espíritu Santo. Por tanto, no es un tema de valores. Yo de repente me complico un poco cuando uno dice, sí, yo comparto contigo, las ideas tienen consecuencias, las creencias tienen consecuencias, y uno muestra los frutos de la abundancia del corazón abre la boca. Dios lo muestra así. Lo decimos nosotros, lo dicen politólogos a nivel internacional en sus análisis, pero también lo dice la Escritura en Salmos y Proverbios, está lleno de escrituras que hablan de esto. Que la fe, bueno, y obviamente la fe sin obra es muerta y la fe obra por amor. Entonces, y el amor retiñe, o es un símbolo que retiñe, ¿no es cierto? Si no hay amor y aunque tú des tu cuerpo se va a ser quemado, por lo tanto también es importante el fundamento por qué haces las cosas. Por eso es escaso, por eso siempre es un remanente. Si esperamos que las grandes multitudes, como fue una tendencia, una moda, grandes iglesias, grandes, tú te vas a mirar y dices, bueno, ¿y dónde están esas personas en el mundo? Te dice la Escritura claramente que ellos se conviertan a ti y no te conviertas tú a ellos. Es casi un mandato. Por supuesto que estamos al debe, por supuesto, pero en Chile, mira, nosotros estamos trabajando en esas áreas, hemos armado propuestas, hemos también trabajado mucho el tema de la pornografía con la juventud, los pecados sexuales, que no es un tema menor. Hoy día nuestros jóvenes están sumergidos, nunca han tenido más información y más acceso a este tipo de cosas, donde la pornografía detrás tiene trata de mujeres, abuso sexual de niños, trata de niños. Por tanto, cuando los niños acceden, no solamente transgreden, o los grandes también, no solamente transgreden al mirar algo que les daña su corazón y su alma y distorsiona la visión de la sexualidad, sino que además se hacen partícipes de esas otras transgresiones que son gravísimas. Y no hay límite. Tú dirías, bueno, una sociedad que está bien no debería permitir cierto grado de publicidad sexualizante en los niños. Si tú tienes, y disculpa que lo diga de esta manera, pero en Chile la publicidad en todas las calles, en todos lados, tú llegas al aeropuerto de Chile, tienes a Victoria's Secret, ¿cachai? ¿No? En la primera plana con las mujeres atrás de pelado y las pechugas todas mostrándolas. Entonces tú dices, ¿qué? Yo tengo puros hombres, tengo puros hijos. Entonces, mi hijo tiene que andar así mirando al suelo, ¿cachai? ¿No? Porque su cuerpo funciona. Pensar que los cuerpos no funcionan no es real. No tienen por qué pecar, pero si dice la Escritura, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces, hay un grado de apartarse también hoy día que antes no teníamos la necesidad de hacerlo. No vivir como ermitaños, tenemos que predicar, pero de apartarse y guardar nuestra salvación tan grande. Hay un momento ya en que hoy día hay que guardar a nuestros hijos de la tentación y de la torcedura en su mente, de la duda metódica, de estos métodos filosóficos, y de que no hay, o sea, mira, te voy a dar un ejemplo cómo nos engañan. Cuando el hijo más menor de nosotros era chico, tenía 6 o 5 años, a nosotros nos gusta mucho el cine. Yo ocupo mucho el cine para predicar y para hablarle a los jóvenes. Veo muchas películas, algunas que no quisiera ver, pero es para poder ir tomándole el pulso a cómo va avanzando, porque el cine es un instrumento de estas élites. Entonces, estábamos viendo una película muy saludable, digamos, dentro de los términos, y había un matrimonio que se besaba al final. Se habían peleado y se besaban al final. Y terminaban juntos, se perdonaban, ¿no? Que linda la película. Y viene Daniel y me dice, mamá, ¿por qué te ríes? Porque eso está mal. Entonces yo le digo, no, si son matrimonios, no mamá, son actores. Entonces tú dices, como los niños tienen sentido de justicia y juicio dado por Dios, tú dices, wow, en realidad sí, esto es fornicación y me estoy riendo porque están interpretando que son actores, pero en realidad todo lo que vimos de este matrimonio, en realidad esta señora está casada con alguien más y si no es un adulterio porque no son matrimonio en realidad. Y lo pasamos como nada. Y así pasamos otras cosas. Entonces, después le hablamos de santidad a nuestros hijos. Y tenemos Netflix, tenemos Prime Video, tenemos Amazon en la casa, tenemos todo en la casa a un solo clic, como dice, hay una organización aquí en Chile que se llama Un Solo Clic, que trabaja con el tema de los pecados sexuales y con el tema de la ideología de género. Entonces tú dices, wow, qué complejo y qué nuestra santidad nos impide tener autoridad espiritual, nuestra falta de santidad o nuestra santidad
permite nuestra autoridad espiritual también frente a las guerras que tenemos que dar, a las batallas de esta guerra espiritual que damos. Por lo tanto, es muy complejo y es como un auto boicot. Y es como, por eso se llama padre de engaño, porque miente y nos hace pisar el palito de ir a su cancha. Yo solo los aliento, los quisiera alentar a mantenerse en la cancha de Dios. Despatriarcalización. Sí, pues, nosotros tenemos chistes y decimos, bueno, me tengo que cortar, digo, a veces tengo que ir a mis labores heteropatriarcales normativas, por supuesto, pero la visión es tenemos libros en Chile dados por el Ministerio de Educación para romper la visión binaria de la sexualidad, la visión heterosexual, y naturalizar las conductas que no son heterosexuales. La heterosexualidad es vista como un determinismo ideológico, es un determinismo del cual hay que liberarse. Sí, pues despatriarcalización, pero lo increíble es que en realidad las sociedades latinoamericanas son súper matriarcales, son muy desconstructivas. Totalmente. Entonces, cuando me dicen hay un machismo acá, son todos unos machistas, en realidad no es así. En realidad, los hombres pasan, y hoy día el nivel de ataque a la masculinidad, que tiene una misión de gobierno, hay una gracia sobre sus decisiones, tienen una visión, Dios los hizo a ellos los guerreros, los protectores, los que deben dar la vida, esos son los que quieren destruir hoy día. Y los hombres están retrocediendo porque no hay modelos de hombres. En Latinoamérica, si tú eres hombre, o como decía una persona que estaba en el chat, si tú eres galante, abres la puerta, estás vulnerando, estás tratando de idiota a una mujer. Hoy día en Chile decir que uno quiere cuidar a su hijo en la casa, que uno no está ejerciendo la profesión, es que tú eres idiota, o sea, eres tonta, no te dio para más, porque por eso estás en tu casa criando a tus hijos. La cantidad de competencias, de acciones cerebrales que uno tiene que tener para lavar, cocinar, ser enfermera, ser psicólogo, tener templanza, amar, discriminar, etc. O sea, de verdad la cantidad de capacidades intelectuales, de desarrollo cognitivo que tienes que tener para ejercer como 17 funciones en un solo día y tratar de hacerlas con eso es enorme. Por eso es que además contratan a tantas mujeres, hoy día las mujeres son tienen un gran, ha aumentado la deseabilidad de contratación femenina por lo mismo, porque somos capaces de hacer muchas más funciones al mismo tiempo, que hay que hacer muchos más roles. Y el hombre, tú le preguntas, y acuérdate que en todos los años 2000, el tema era que los hombres tenían un lado femenino. O sea, el hombre impelido, porque no tenía un lado femenino, entonces tienes que ser más sensible, tienes que aprender a escucharme, aprender la demanda del deseo de la mujer por sobre la identidad del hombre, ha hecho que las mujeres también sean relegados, y digan, estas mujeres muy frustradas, porque los hombres no se empoderen en Latinoamérica, es el hombre como hombre, gracias, es el hombre como, este hombre sin carácter. En Chile el nivel de inmadurez de los hombres es enorme. Yo fui a México, quedé impactada con la forma masculina. Como a mí me ha tocado de otros países, como que he quedado así como en shock. Yo diría el país en que más me impactó la manera masculina fue en México. Culturalmente estoy hablando, porque obviamente tenemos hermanos cristianos que son un 7, que Dios... Pero me impactó esto y como la cultura de las catedrales, por ejemplo, que me hablaban así como algo tan natural. Esto del adulterio como algo normal, tener como la catedral y las iglesias chicas, una mujer y muchos hombres. En Chile no se da tanto eso, se dan otras cosas, hay mucho alcoholismo, mucha violencia intrafamiliar, pero tampoco es algo que fuimos, donde se fue dando mucha victoria a lo largo de los años. Pero hoy día, en los últimos 5 años, la deconstrucción que ha tenido la sociedad chilena ha sido brutal. La migración que hemos tenido, además descontrolada y no regulada en Chile, no sé cómo están ustedes en Bolivia, le cambió la cara a nuestro país en todo sentido. Porque fue programada y fue hecha con la visión de capturar y de construir la sociedad chilena y quitarle su identidad. Así que
Y entre estos, bueno, los colectivos que se juntan, ¿no es cierto? Y entre estos el colectivo feminista. Sí hemos perdido, lamentablemente, la belleza de ser mujer, y ser mujer, una de las diferencias más biológicas más notorias, tiene que ver con nuestro cuerpo preparado para dar vida, y donde, bueno, Europa en algunos países vienen de vuelta. O sea, tú miras el nivel de suicidio o de depresión endógena de las mujeres en países donde les vendieron la pomada, que tenían que desarrollarse ellas primero, tener casa, trabajo, y hoy día se ven solas, muriendo solas, sin relaciones estables, sin historias emocionales que hacen falta, y se suicidan. Y viendo eso, aún así, nuestros países no quieren soltar esta visión, impelido por Naciones Unidas, por la ONU Mujer, por los colectivos feministas, etcétera, pagados por ellos mismos, porque en el fondo, si tú visualizas la verdad, tienes libertad. Y quizá por eso me gustó tanto el título que le pusieron ustedes al programa, porque en realidad conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Las emociones no te hacen libre. La política no te da libertad. Puede ser una herramienta para ejercer mejor algunas cosas si bien usado. Puede ser que las emociones te acompañen, pero son tiranas si no están acompañadas de lo que es verdadero. Por lo tanto, no hay libertad sin Cristo. Eso es lo que yo creo, lo he visto en todo ámbito, pero como Cristo, como Dios hace salir el sol sobre lo justo y lo injusto, podemos percibir en las cosas naturales, en la ley natural, incluso en la identidad de ser mujer y ser hombre, una verdad natural que se da para todos, y cuando eso está tocado, entonces viene la esclavitud. Yo creo que este mover de las tinieblas sobre la cultura, a través de estas herramientas que son la ideología de género, el tema feminista del aborto, ¿no es cierto?, la eutanasia, el matrimonio igualitario, la deconstrucción de la familia, el Estado garante, ¿no es cierto?, la autonomía progresiva, etcétera. Todo esto, perspectiva de derecho, perspectiva de género y perspectiva de igualdad, todo esto, lo único que persigue en la destrucción del ser humano, en la destrucción de aquel único lugar natural donde se manifiesta en la tierra algo parecido al amor incondicional. El que no ha vivido eso, y que lo sabemos porque hoy día las jefas de hogar, los niños nacen fuera de matrimonio en casi todos los países, exponencialmente ha aumentado y sigue aumentando, esa falta de visión de la paternidad, de la identidad, de la seguridad, lo único que hace es destruir seres humanos. Entonces, y la visión de que no hay salida, además, porque si todo es relativo, no hay nada de que arrepentirse, y si no hay nada de que arrepentirse, entonces Jesucristo no tiene por qué entrar no se requiere salvación alguna, cuanto no se requiere un salvador. Si todo lo que yo hago está justificado, y si llamo a lo bueno malo y a lo malo bueno, entonces no necesito un salvador. Y ese es el objetivo, el primer objetivo, que ocupa muchos métodos para llegar, ¿no es cierto?, y elaborados, y legales, ideológicos, ponle como quieras, pero al final es bien sencillo, que no mires a Cristo, el autor y consumador de la fe, el salvador del mundo, el que era, el que es, el que ha de venir, y el que volverá como rugido de león a juzgar a este mundo. Así es. Yo me ponía a pensar en este versículo de Proverbios que dice, hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero su fin es camino de muerte. Y creo que estamos en ese camino, con la sociedad. Hay una pregunta más. Dice, ¿cómo podemos fortalecer legislativamente la patria potestad y la jurisdicción familiar? Nosotros hoy día estamos presentando, yo feliz les comparto algunas iniciativas de acá que tienen que ver incluso con legislación internacional que pareciera que no está en contra de nosotros, pero el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos según sus creencias, que son cosas diferentes, el resguardo de la garantía de garantizar que los padres puedan educarlos, está en 7 cuerpos legales internacionales ratificados por casi todos los países latinoamericanos, y que están plenamente vigentes, y que ellos siempre están argumentando que eso está en la legislación internacional y que debemos someternos a esta legislación internacional. Bueno, aquí le hicimos el juego y lo que hicimos fue agarrar estos 7 cuerpos legales y presentar un proyecto de ley
para resguardar el derecho preferente basado en la legislación internacional. Se llama convención, espérate, cuando haces convención de resguardo de constitucionalidad, pero ¿cómo se llama cuando haces esto de convencionalidad? Resguardo. No, pero no se llama así. Es cuando tú sacas una ley en un país y ese país tiene tratados internacionales ratificados y vigentes con organismos internacionales, por ejemplo, la Carta de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, tu país lo ratificó ambas, o la Carta de San José o el Tratado de San José de Costa Rica, etcétera, o los derechos contra la discriminación, no todos los han ratificado. Lo que los países hacen cuando ejercen procesos legales es que hacen control de convencionalidad, que no es el control de constitucionalidad. Y ese control de convencionalidad cada día tiene más poder. Y los jueces a nivel latinoamericano y a nivel europeo incluso están dando sancionan legalmente estas cosas bajo esta visión de convencionalidad, bajo estos tratados, como los dicen. Y por eso estos tratados obviamente responden a un orden global, pero como se hicieron, y aquí hay algo no menor, hay muchos países musulmanes en Naciones Unidas y que han paralizado que se saquen resoluciones, por ejemplo, con los derechos humanos por el aborto. No les alcanzan los votos. En la OEA, por ejemplo, es unánime. Por lo tanto, hay muchos países que no logran la votación unánime. Por lo tanto, hoy día esas convencionalidades que se crearon hace muchos años, cuando todavía había una cultura cristiana, hoy día nos conviene. Entonces, ¿cómo lo resguardas? Lo resguardas a través de la libertad de conciencia, que resguarda, es como una escala, te lo voy a decir así. Libertad de conciencia que resguarda tu pertinencia cultural. Es decir, tú tienes una visión, una forma de ver física, mental, cultural, social, emocional y espiritualmente tu familia, al ser humano, etc. Nadie puede vulnerar esa libertad de conciencia, está resguardada en todos los tratados internacionales ratificados por los países latinoamericanos y que realmente están resguardados también en la Constitución. Eso es lo primero. ¿Y por qué eso es relevante para la patria potestad o por qué es relevante para el tema de la educación? Porque como también está resguardado el derecho preferente de educar a nuestros hijos en esos mismos tratados, según nuestras creencias, según nuestra visión religiosa y nuestra conciencia, entonces al estar resguardado la conciencia personal, tú ejerces también el derecho de esto porque eso va en directa relación con la protección del interés superior del niño y la libertad de educación. Al hacer ese como triángulo con esos tres, ¿no es cierto? Tú tienes donde reclamar. Entonces, es muy relevante generar iniciativas legislativas en tus países, todavía tenemos diputados y senadores, no sé cómo se llaman en tu país, para poder generar estos fundamentos de decreto. Mira, hace unos años cuando yo dejé todo por este ministerio, Dios nos mostró algunas cosas. Nos dijo, saquen a los hijos de los colegios, quiten los celulares a los niños hasta los 13 años. No estoy diciendo que Dios me lo dijo audiblemente, te digo que fue como una guía, de a poco fue como guiándonos con el Señor. Cuidado con los alimentos. Hoy día en Chile, toda la leche para niños tiene soya. La soya es un androgino masculino. Si el tema con los hombres es una cuestión impresionante, es como hay que anular la masculinidad. Entonces los niños retardan por la soya se retardan las características sexuales secundarias de los niños y ellos después piensan o los confunden con que a lo mejor no son hombres, con que a lo mejor tienen una ambigüedad sexual. Entonces, esto te lo estoy diciendo cuando nadie decía nada de esto. Nosotros decíamos que estábamos locos aquí en Chile. Después, cuando todo sucedió, la gente nos llamó para pedirnos perdón por habernos juzgado, muchas cuestiones, pero la verdad es que esto era terrible. También nos dijo que mientras más radical, más protegido. Y después nos dijo que un edicto iba a sacar otro edicto. Esas son las 5 cosas que nos mostró Dios. Y este último aún no se ha cumplido. Y nosotros creemos que el tema de la pertinencia cultural y el resguardo de la libertad de conciencia es una manera para nuestras naciones aún poder resguardar nuestro derecho preferente a educar a nuestros hijos y resguardar su interés superior. Y luchar para que el Estado no se convierta, y está con todas las antenas puestas, en el garante último de la protección de nuestros hijos. Cuando esos cambios se producen, como ya se produjo en Chile, una ley importante en Chile, aún en la Constitución no está, empiezan entonces a entrar por todos los sectores, educación, salud, etcétera, en los consultorios, en la salud primaria. Por tanto, es muy importante que ustedes hagan este triunvirato, libertad de conciencia, libertad religiosa, el tema de que los niños tenemos derecho preferente a educar a nuestros hijos según nuestras creencias, y los estados firmaron entre estos tratados uno que dice que los estados se comprometen a garantizar el ejercicio del derecho de los padres de educar a sus hijos.
Es decir, no solamente te está garantizando el que efectivamente tú lo eduques como tú quieres, sino que se comprometen a garantizar que tú lo puedas ejercer ese derecho. Esas dos cosas son vitales para poder mantener resguardados a nuestros hijos. Así es, muchas gracias, Marcela, de verdad ha sido un placer tenerte aquí en Voces Disidentes. Esperamos poderte tener pronto nuevamente con este tema que es tan importante. Y creo que de verdad nos vamos con la respuesta contundente. La verdad os hará libres, no el feminismo, no el Estado, no tu contexto social, cultural, tus ideologías, no. La verdad nos hará libres. Y esa verdad está en Cristo. Entonces, creo que respondemos a esta pregunta sobre el feminismo, si es una liberación o una imposición para la mujer. Bueno, pues ahora se tiene tantas connotaciones de lo que es una verdadera mujer empoderada y cómo es que tiene que salir adelante y que tanto tiempo hemos vivido oprimidas, pero creo que la historia y el mismo diseño con el que hemos sido creadas refuta totalmente esas ideologías. Y quiero compartirles un video antes de finalizar. Por favor, Marcela, no te vayas. Estamos cumpliendo un año con Voces Disidentes. Ha sido un poco complicado con las otras voces disidentes que siempre componemos el programa, pero yo me siento complacida de haber tenido la compañía de Marcela esta noche. Ha sido un privilegio poder compartir este tiempo con ella. Han estado acompañándonos de diferentes lugares de Latinoamérica. Y quiero que veamos este video, Marcela, y a través de este video tú prepares un mensaje de despedida para toda la audiencia, pero en especial para las mujeres que nos están viendo, nos están escuchando y que van a también ver el diferido de este podcast de Voces Disidentes. Así que les comparto este video y Marcela, por favor, prepara tu mensaje final para esta noche. Está muy bien su currículum. Y su experiencia profesional es muy interesante para el puesto que estamos buscando. Muchas gracias. Aunque hay una serie de años aquí en los que no ha puesto nada. Verás que ese año fui madre y decidí dedicarme a mis hijos. La verdad es que tiene una formación realmente buena. Pero ahora mismo necesitamos a alguien con un plus para este puesto. Y mire, no le voy a mentir. Lleva demasiado tiempo fuera del mercado laboral. Hay una serie de años que no pones nada. Ya, es que fui madre y me dediqué a mis hijos. Pero estoy recuperando el tiempo y aprendo muy rápido. Lo único que aquí aparecen unos años que no has escrito nada, no has puesto nada. Me dediqué a un proyecto personal. Un proyecto personal, qué interesante. ¿Y exactamente en qué consistió? ¿A qué te dedicaste? ¿Y estos años en qué compañía? La verdad es que no se lo puedo decir. ¿Era usted espía o...? No exactamente, no lo diría yo así. Vale. Su currículum es realmente bueno. Pero la hemos llamado sobre todo porque necesitamos a una persona exactamente con el perfil que usted ha desarrollado en estos últimos años. Buscamos a alguien con dotes de organización, que sepa tomar la iniciativa cuando las circunstancias lo exigen. Ahora mismo es más importante que nunca tener a alguien en la empresa que desprenda energía positiva y que sepa motivar a los compañeros. Alguien que tenga capacidad de gestión y no tenga miedo a asumir riesgos. Es fundamental tener una persona polivalente y con inteligencia emocional. Laura, la verdad es que usted tiene ese plus que buscamos. Solo una cosa. ¿En qué empresa dice que desarrolló todo esto?
Ese era el video que quería compartirles, ya para que desmitifiquemos eso de que el ser madres nos arruina la vida. Creo que es una de las ideas plus que nos vende este colectivo y realmente todo esto dirige a la destrucción de la familia. Así que ya entrando a nuestra recta final, por favor, Marcela, adelante, un mensaje para todos los que nos han estado escuchando y sobre todo para las mujeres respondiendo a esta pregunta: ¿el feminismo, liberación o imposición para la mujer? Estuvimos con Marcela Aranda. Bueno, saludo a todas, darles las gracias, primeramente las gracias por esta invitación. Quisiera leer algo de una declaración que leímos como Red Latinoamericana de la Sociedad Civil en la CEPAL. Es la única vez que un colectivo de mujeres, que no sea el colectivo feminista, ha leído alguna declaración con una cosmovisión de una mujer bíblica, y así que no me atribuyo lo que voy a leer. Dice, ¿por qué? Este fue el final de la declaración, está en internet. Dice, ¿por qué ahondar en argumentos de odio y división si podemos hombres y mujeres trabajar en pos del amor incondicional del uno al otro? ¿Por qué insistir en violencias y rebeldías, resistiendo el hecho de que la mansedumbre es un valor de inagotable riqueza? ¿Por qué posicionarse con soberbia sobre los demás, desechando la grandeza de la humildad que reconoce la propia necesidad del otro? ¿Por qué luchar contra el hombre en vez de enseñarle a amar, algo que nos es natural a las mujeres? ¿Por qué posicionar a la mujer con violencia en la cúspide y privarla del placer y el gozo de un carácter piadoso, manso y humilde? ¿Por qué no detener el frenesí y el fragor de la batalla y declarar la paz? Fuimos creadas con un propósito eterno. No tengan vergüenza de ser plenamente lo que Dios las llamó a ser. Somos capaces de formar a alguien, de dar vida no solamente física, sino también vida espiritual, de ser sal y luz en medio del corazón caído y quebrantado. Somos misioneras, cada mujer es una misionera. Cada mujer es una misionera de una pequeña iglesia creada por el corazón de Dios. Así que solo alentarlas a no ser engañadas, a mantener los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo. Dejar que el Espíritu Santo las guíe y les permita tener el valor y el coraje de enfrentar la mentira y el engaño de una sociedad que está quebrada, perdida y destinada a morir sin Cristo. Tenemos hoy día en nuestras manos la posibilidad de heredar a esta tierra y a este mundo contrario a Dios a cientos, miles y millones de profetas, de maestros, de evangelistas, de pastores, de siervos que se van a levantar un día para decir no o para decir sí, para llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, para darle gloria al único que es merecedor de esa gloria, que es Dios. Así que solo alentarlas a no ser engañadas y a tener el valor y que no sean amedrentadas. Somos y seremos siempre aquello que Dios creó con un propósito eterno. Eso. Muchas gracias, Marcela. De verdad que ha sido un lindo programa. Ahí tenemos saludos desde Uruguay, desde Argentina,
Tenemos saludos desde Chile también y gracias por habernos acompañado en este espacio de Voces Disidentes en Bolivia. Esperamos que pronto volvamos a tenerte con nosotros. Es un placer para nosotros poder celebrar este año de podcast en vivo. Sí, felicidades. Y qué más que agradecerte por habernos acompañado en este día tan especial. Bueno, no, gracias. Gracias, Marcela. Estamos ya un año con ustedes. Gracias por todo el apoyo y por toda la resistencia que aún está presente en las redes, en el activismo, en la política también. Tenemos gente, gracias a Dios, que todavía está haciendo resistencia. Así que sigamos adelante con este propósito, que hay victoria. Al final del túnel está la luz, pero no nos quedemos como expectantes, seamos partícipes de todo esto. Gracias, Marcela, gracias a todos los que nos han estado escuchando y de esta manera finalizamos el programa del día de hoy.